Bueno, hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Mi nombre es Marcelo Molinelli y me dedico, bueno, a la anestesiología y a la clínica médica, así que vamos a aprovechar para hablar de un tema de relajantes musculares, un poco lo básico de cómo actúan, la fisiología, la fisiopatología también, un poco del uso diario de estos relajantes, en qué se usan, dónde están contraindicados y sobre todo de cómo usarlos correctamente. Bueno, vamos a arrancar. Esto es perdón el dibujo, no, es un dibujo meramente representativo. Esto es una célula muscular. Como todos sabemos, la célula del músculo liso, del músculo estriado esquelético, tiene receptores nicotínicos. ¿Sí? Esto es un receptor nicotínico que está asociado a un canal iónico. Por eso son receptores nicotínicos ionotrópicos. No confundirlos con los muscarínicos. Los muscarínicos son otros receptores que están en el músculo liso, por ejemplo, o en el músculo cardíaco. En la célula muscular estriada tenemos receptores nicotínicos que son ionotrópicos. ¿Sí? Bueno, vamos a repasar un poquito de cómo actúan estos receptores. Tenemos el axón, cuando nosotros queremos mover un músculo, por ejemplo, a través del sistema nervioso somático voluntario, mandamos una señal eléctrica a través de un axón que llega a el receptor nicotínico tipo M, ¿sí? Son nicotínicos tipo M. Llega acá y el axón libera acetilcolina. La acetilcolina se une al receptor nicotínico, ¿sí? Al unirse, ¿qué produce? Que se abra este canal iónico para que entre sodio. Y también sale potasio. Pero bueno, la entrada de sodio es lo que produce la despolarización de esta célula, de toda la membrana, ¿sí? Y cuando llega la despolarización, acá, en este túbulo T, ¿sí? Está muy cercano a lo que se llama el retículo sarcoplasmático, donde está lleno de calcio. Acá hay una interacción, después lo vamos a ver, no vamos a entrar muy en detalle porque esto ya lo vieron en la fisiología de la contracción, pero bueno, acá de alguna forma activa el retículo sarcoplasmático, y ese retículo sarcoplasmático libera calcio. Este calcio que se libera al sarcoplasma, al citosol de la célula, va a ir hacia lo que sería la actina y la miosina. Acá se une a la actina y, como ya sabemos, al unirse a la troponina T de la actina, esto hace que la troponina I, que estaba inhibiendo el sitio de unión de la miosina, se libere. Entonces la miosina acá se puede unir a la actina y producir la contracción muscular. Entonces, esto, desde que llega la acetilcolina acá, se produce todo esto y termina en la contracción muscular del músculo estriado esquelético. Ahora vamos a ver, sabiendo ya la fisiología, recordando de cómo funcionaba, vamos a ver cómo actúan los relajantes musculares, ¿sí? Si yo evito que la acetilcolina se una acá, obviamente no va a poder producir la relajación, la contracción muscular. Entonces la célula se relaja. Bueno, la succinilcolina, vamos a empezar por acá, es un relajante despolarizante. ¿Qué quiere decir eso? Despolariza, o sea, que al unirse al receptor nicotínico, lo despolariza. Actúa igual que la acetilcolina, hasta un poco más fuerte. Produce la apertura del canal iónico, entra sodio, produce esta despolarización de la membrana y produce la contracción. Por eso es despolarizante, porque despolariza el receptor y la célula y produce contracción. Entonces ustedes es como un agonista del receptor nicotínico. Sí, es un agonista porque produce contracción, tiene actividad intrínseca. Pero ustedes me dirán, che, si produce contracción, entonces no es un relajante muscular. Bueno, sí, produce una contracción, pero ¿qué pasa?
la succinilcolina, al despolarizar el receptor, abrir el canal, lo deja de alguna forma desensibilizado, ¿sí? Este receptor queda desensibilizado, no van a venir acetilcolina, va a venir lo que sea, ese receptor, y no va a producir ningún tipo de estímulo, ni va a dejar pasar más sodio. O sea que al principio lo despolariza, produce una contracción, por eso es cuando nosotros recibimos succinilcolina, tenemos fasciculaciones, hay contracción, ¿sí? Se activó este canal, pero después queda desensibilizado. Ya no puede entrar más sodio por un tiempo. Y eso hace, al no entrar sodio, al no producir despolarización de la célula muscular, se va a relajar. Y va a quedar relajado por un tiempo, hasta que se libera el receptor de la succinilcolina. Y esto es importante porque cuesta que el receptor se libere de la succinilcolina, ya que acá en la hendidura sináptica hay lo que se llama acetilcolinesterasa, que es lo que me degrada la acetilcolina, ¿sí? Está la acetilcolina que se produce y se libera, y la acetilcolinesterasa que la degrada. Entonces es un equilibrio entre la contracción y la relajación permanente. Pero acá la acetilcolinesterasa no me puede degradar la succinilcolina, ¿sí? Entonces queda más tiempo unida, aparte que se une más fuerte al receptor nicotínico, y permanece más tiempo acá. Eso hace que este canal quede más tiempo abierto y desensibilizado. Bueno, ahora después lo vamos a ver más en detalle, pero recuerden, produce una despolarización, por eso la succinilcolina es un relajante despolarizante. Despolariza y después lo deja al receptor desensibilizado. No puede meter más sodio, ¿sí? Y no se le puede unir más nadie. Y eso hace que produzca la relajación muscular y no pueda tener otro estímulo de contracción, ¿sí? Por un tiempo. ¿Se entiende un poco? Bueno, para hablar un poco de la succinilcolina, las dosis, los efectos adversos y demás, hay que entender esto que hablamos recién. Las dosis de la succinilcolina es de 1 a 2 miligramos kilo. Los efectos adversos que tiene, principalmente, es por este mecanismo que tiene. Produce salida de potasio, ¿sí? Siempre que se despolariza el receptor entra sodio y sale potasio. Como es un poco más violento que la acetilcolina, produce más salida de potasio. Esto puede producir hipercalemia. En algunos pacientes que tengan hipercalemia se puede llegar a contraindicar, ver riesgo-beneficio. Al producir fasciculaciones puede aumentar la CPK por destrucción muscular. Entonces algunos pacientes que puede producir alguna lesión renal y demás. También produce el aumento de las presiones intracranianas, intraoculares, intraabdominales, intragástrica también. Entonces, tener cuidado en los pacientes que, por ejemplo, tienen glaucoma, que tienen la presión cerebral aumentada, tienen algún tipo de contraindicación relativa. Hay que ver por qué se va a usar y si es más riesgo-beneficio usarlo o no. Otras contraindicaciones, por ejemplo, es en el paciente quemado de más de 72 horas, esto lo vamos a ver enseguida, es porque tienen un tipo de receptor nicotínico inmaduro, que permanece más tiempo abierto y sale mucho más potasio y puede producir una hipercalemia mortal. Eh, Tampoco está indicada en los pacientes que tienen cierta denervación, por ejemplo los paralíticos, ya que tienen todo lo que sería la hendidura neuromuscular, muchos receptores inmaduros, ¿sí? Bueno, producen esta salida de potasio agresiva. Los receptores, después lo vamos a ver, así lo pueden diferenciar bien. Pero serían un poco las contraindicaciones de la succinilcolina. En otra patología que está contraindicada realmente es en la hipertermia maligna, porque la succinilcolina, en la hipertermia maligna, tanto la succinilcolina como los gases inhalatorios, en especial el alotano, desencadena la hipertermia maligna, que es una patología, como su nombre lo dice, produce hipertermia, produce acidosis, taquicardia, aumento de la CO2,
rigidez muscular y puede llevar a la muerte. Es una patología de tipo genética, es un gen que altera el receptor de rianodina. No va el tema, pero bueno, ya que estamos en este dibujito se los puedo explicar. El receptor de rianodina está acá, en el retículo sarcoplasmático, ¿sí? Que es el que regula la salida de calcio. Este receptor está alterado, ¿sí? Hay una alteración genética que altera este receptor. Entonces, no puede controlar la salida de calcio al sarcoplasma y hay una contracción masiva. Hay una contracción masiva de la célula patológica que termina destruyendo la célula, por eso se elimina mucha CPK, por eso el paciente tiene una rigidez muscular importante y es desencadenado, ¿sí? Por algunas cosas, por ejemplo la succinilcolina, pero el primer caso, lo más frecuente es que sean por los gases inhalatorios. Por eso en estos pacientes se contraindica la succinilcolina y si hay que hacer una anestesia por cualquier cirugía, se hace una anestesia sin halogenado, sin gases anestésicos, y se usa TIVA, que es mantenimiento de la anestesia, no por gases, sino con propofol o alguna otra droga hipnótica endovenosa. Bueno, después la succinilcolina, el metabolismo principalmente es por la pseudocolinesterasa plasmática. Es diferente a la acetilcolinesterasa, que es la que degrada la acetilcolina, que está acá en rojo. Es diferente, esta está en el plasma. Se llama pseudocolinesterasa y está en el plasma, no está acá en la hendidura neuromuscular. Cualquier patología donde la pseudocolinesterasa o butirilcolinesterasa es lo mismo, cuando escuchan butirilcolinesterasa, pseudocolinesterasa, falsa colinesterasa, se está refiriendo a la colinesterasa que degrada la succinilcolina. Cualquier patología genética que produce un déficit de esta pseudocolinesterasa va a hacer que la succinilcolina aumente su vida media y la relajación por esta droga, por este relajante muscular, esté aumentada en tiempo, ¿sí? En cuanto al tiempo, la succinilcolina, el inicio de acción son 15 a 30 segundos. Es rapidísimo el inicio de acción y dura aproximadamente entre 8 y 10 minutos la relajación, después se le va. Por eso, cuando uno dice los usos clínicos que uno le da, es cuando yo quiero relajar a un paciente de forma rápida. El paciente se está muriendo, lo tengo que dormir, lo tengo que intubar porque está, no sé, con un edema de glotis. Entonces, ¿qué voy a usar? Algo que me relaje el paciente lo más rápido posible. Voy a usar succinilcolina, ¿sí? Porque a los 15 segundos lo voy a tener relajado. ¿Y cuánto me va a durar? Me va a durar 10 minutos. En un paciente, por ejemplo, que yo veo que no obeso mórbido, que quizá no lo puedo intubar, pero para intubarlo lo tengo que relajar, ¿sí? Para que sea más fácil y menos traumático intubarlo, yo cuando le pongo el relajante, el paciente deja de respirar. Si yo no lo puedo ventilar con una máscara ambú o no lo puedo intubar, ese paciente no está ventilando, se va a morir de una hipoxia porque el relajante muscular relaja el diafragma. Entonces, ¿yo qué voy a estar rogando? Voy a estar rogando que vuelva a recuperar la ventilación el paciente para que no se me muera. Porque si yo lo relajo, no lo puedo ventilar, no lo puedo intubar, el paciente por una hipoxia general se termina muriendo. Entonces, si yo le pongo succinilcolina, estos 8 minutos que me dura aproximadamente, en esos 8 minutos vuelve a recuperar la respiración y el paciente no lo intubamos o se programa la cirugía o hay que ver el caso en el que lo queríamos intubar. Pero acuérdense que un paciente que va a ser muy difícil de intubar, es mejor usar un relajante muscular de corta duración, cosa de que si no lo puedo ni ventilar ni intubar, se le vaya el efecto, ¿sí? Y si yo quiero intubarlo lo más rápido posible por el motivo que se les ocurra, voy a usar un relajante muscular de inicio de acción rápido, ¿sí? De 15 segundos, 30 segundos, como es la succinilcolina. Siempre que lo usamos, produce fasciculaciones. ¿Por qué? Porque es despolarizante, produce contracciones musculares. Y después de las fasciculaciones, el músculo queda totalmente relajado. Generalmente al usarlo, esperamos que fascicule el paciente y después lo intubamos, ¿sí?
Entonces, más o menos hablamos de la succinilcolina, de para qué se usa, las contraindicaciones y demás, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Después tenemos otro tipo de relajantes musculares que son no despolarizantes. La palabra lo dice, no despolarizan. Van a llegar acá al receptor y no lo van a despolarizar. O sea que son antagonistas, tienen actividad intrínseca cero. ¿Y qué hace el relajante no despolarizante? Se une al receptor nicotínico, ¿sí? Después vamos a ver en qué parte se une, eso es un detalle. Y no deja que se una la acetilcolina. Por eso es el relajante no despolarizante, es un tipo de antagonista competitivo con la acetilcolina. No deja que la acetilcolina se una, entonces al no unirse la acetilcolina, no va a haber despolarización de la célula, no va a haber contracción. Por eso se produce la relajación. Este relajante no despolarizante tenemos varios, ¿sí? Y vamos a hablar de cada uno de ellos. El becuronio, por ejemplo. El becuronio está dentro de la clasificación de los relajantes no despolarizantes porque tiene este mecanismo de acción. La vida media o el inicio de acción es de aproximadamente 2 minutos. No es rápido, ¿sí? Hay que esperar un ratito en que produzca la acción. O sea que si yo se lo pongo y lo quiero intubar inmediatamente, se lo puse de alguna forma, por decirlo, al pedo, ¿sí? Porque tengo que esperar que haga su acción, tengo que conocer los tiempos del relajante. Entonces, el inicio de acción es aproximadamente a los 2 minutos. Y la duración de acción es aproximadamente entre 30 y 50 minutos. Eso es lo que va a durar relajado el paciente. Otra cosa del becuronio que hay que saber es el relajante ideal para los pacientes hemodinámicamente inestables, porque no libera histamina. Algo que tienen los relajantes no despolarizantes es que muchos liberan histamina y eso produce hipotensión. Y aparte de todas las reacciones anafilácticas y demás. El becuronio no libera histamina, cero histamina. Eso es muy bueno, ¿sí? Porque mantiene hemodinámicamente al paciente, ¿sí? No le baja la presión, no le produce taquicardias ni nada. Después, en cuanto al metabolismo, el becuronio es hepático, o sea que en un paciente con insuficiencia hepática no hay que dárselo porque el metabolismo principalmente es hepático. En cuanto a las dosis, nosotros usamos aproximadamente, hay rangos de dosis, pero aproximadamente usamos 0,1 miligramo kilo. Bueno, no mucho más que con el becuronio, pero bueno, sepan que se usa en pacientes, no sé, quiero hacer una anestesia cardiovascular, generalmente usamos becuronio, porque son muy, muy estables, no producen taquicardia, no producen hipotensión y demás. Después, bueno, acá les subrayé que es becuronio. Todos los relajantes que terminan en onio es como una generalidad, hay excepciones, pero para fines prácticos, acuérdense que todos los relajantes que terminan en onio son ésteres, ¿sí? Son de tipo relajantes, perdón, esteroides, son esteroides. Y todos los relajantes que terminan en urio, ¿sí? Que ahora los vamos a ver, son bencil, ¿sí? Isoquinolínicos. Bencil, isoquinolínicos. Entonces, los relajantes que terminan en onio son esteroides y los que terminan en urio son bencil, isoquinolínicos. Son tipos de clasificaciones, después lo vamos a ver, ¿sí? Cómo los puede clasificar los libros. El rocuronio. El rocuronio termina en onio, entonces ya sabemos que es de tipo esteroide, es un relajante de tipo esteroide. El rocuronio, lo que podemos decir de este relajante es que el inicio de acción también es de 2 minutos y dura aproximadamente 40 minutos. 40 minutos, un poquito menos que el becuronio. Pero tiene una particularidad que si yo lo doy a dosis más alta de las habituales, ¿sí? Por ejemplo, si lo doy a 0,5 miligramos kilo, que es la dosis que lo usamos siempre, el inicio de acción es 2 minutos. 1 minuto y medio, 2 minutos. Si lo doy a 1,2 miligramos kilo, casi el doble, el inicio de acción va a ser casi como la succinilcolina, es rápido. Entonces, hay que tener en cuenta eso.
Otra cosa del rocuronio, que ahora lo vamos a ver, que se revierte el efecto con el Sugamadex. Eso es fantástico. Si yo el paciente no lo quiero tener más relajado, porque, no sé, como en el caso anterior, no lo puedo intubar el paciente, no lo puedo ventilar, y quiero revertir el relajante para que me empiece a respirar nuevamente el paciente, le pongo Sugamadex y se revierte casi automáticamente en el momento, ¿sí? Así que bueno, tener en cuenta eso, el rocuronio. El metabolismo es hepático y renal, y es muy parecido al becuronio. El pancuronio. El pancuronio es un relajante que el inicio de acción de este relajante es aproximadamente entre 3 y 4 minutos, ¿sí? El inicio de acción es más tardío. Y la duración de acción puede llegar hasta 180 minutos, puede durar mucho más. Tiene la particularidad, esto es un detalle, ¿sí? No, tampoco para que se confundan, de que aparte de bloquear los receptores nicotínicos en la placa neuromuscular, también bloquea los receptores M2, ¿sí? Muscarínicos, M2 que están en el corazón, por eso producen taquicardia e hipertensión. Así que tener cuidado con estos relajantes en los pacientes cardiópatas, que los lleva a una taquicardia, a una isquemia secundaria doble producto y demás. Tener cuidado con eso. Y bueno, también es de tipo esteroides, porque termina en onio, y si lo tengo que clasificar según el inicio de acción, son los de inicio de acción tardío, y según la duración de acción, son los de larga duración. Después tenemos el atracurio. Acá termina en urio, o sea que estamos en la otra clasificación, que son los bencil isoquinolínicos, ¿sí? Entonces el atracurio entra dentro de otra clasificación, pero el inicio de acción de este relajante es a los 2 minutos también, puede durar 40 minutos, muy parecido al becuronio. Libera mucha histamina, eso hay que tenerlo en cuenta. Eso libera mucha histamina. Los pacientes pueden producir, no es muy infrecuente, pero puede producir un shock anafiláctico, puede producir hipotensión en el paciente, se puede brotar. Y lo importante de este relajante es que el metabolismo es a través, un metabolismo de Hoffman se llama, a pH y temperatura fisiológica. Se metaboliza en el plasma. Esto es importante porque si un paciente tiene insuficiencia renal o hepática, el atracurio igual se puede metabolizar y eliminar, ¿sí? No depende del hígado ni del riñón. Es muy seguro en los pacientes con insuficiencia hepática y renal. No así el becuronio, que se metaboliza en el hígado, y si se lo dio a un paciente con insuficiencia hepática o que lo van a operar de un trasplante hepático, seguramente va a quedar dando vueltas en el organismo con una vida media mucho mayor y no se va a eliminar. Pero el atracurio tiene esa particularidad. El inicio de acción dijimos que es a los 2 minutos y la duración de acción también aproximadamente a los 40 minutos. El mibacurio, bueno, el atracurio. Hay otro que se llama muy parecido, que se llama cisatracurio. Un dato nada más, es 4 veces más potente que el atracurio, ¿sí? 4 veces más potente. Y la dosis del atracurio es 0,5 miligramos kilo. Bueno, la cisatracurio, como es 4 veces más potente, la dosis va a ser 0,1 miligramos kilo. El mibacurio, lo único que les quiero decir de este medicamento, de este relajante no despolarizante, es que la vida media la duración de la acción de la relajación es muy corta, aproximadamente 8 minutos, casi igual como la succinilcolina, ¿sí? Tengan en cuenta esto. Y se metaboliza con la pseudocolinesterasa también. Es el único que se metaboliza también con la pseudocolinesterasa. O sea, si hay una alteración en la pseudocolinesterasa, la vida media de este relajante también va a aumentar. Como termina en urio, ¿sí? Estamos en cuanto a la composición química, molecular del relajante, estamos dentro
de los bencil isoquinolínicos, ¿sí? Los que terminan en onio, estamos dentro de los esteroides en cuanto a la composición. Entonces, conociendo estos relajantes no despolarizantes, hay muchas clasificaciones y es según diferentes aspectos del relajante. Por ejemplo, los pueden clasificar según el inicio de acción, entonces seguramente la succinilcolina va a ser de inicio de acción rápido, como el mivacurio. Según la duración de la acción, la succinilcolina y el mivacurio van a estar de corta duración, el becuronio, yocuronio y atracurio, duración intermedia, 40 minutos, y el pancuronio de duración larga. Si los clasifican según el mecanismo de acción, va a ser despolarizante, como la succinilcolina, y no despolarizantes, como este resto de relajantes. Así que esas son las clasificaciones que pueden encontrar de los relajantes musculares. Bueno, la acetilcolina, como todos sabemos, se degrada, se metaboliza por la acetilcolinesterasa. La acetilcolinesterasa está generalmente acá, cerca de los receptores en la placa neuromuscular, ¿sí? Lo degrada la acetilcolina, que acá se las hicimos, ¿sí? La degrada en acetil-CoA y colina, que eso se reutiliza, no importa. Vamos a ir a lo esencial. Es degradada por la acetilcolinesterasa. Y la pseudocolinesterasa plasmática, que no está en la placa neuromuscular, sino en el plasma, que es donde estuvimos hablando recién, la pseudocolinesterasa o la falsa colinesterasa que está en el plasma, es diferente, no se la confundan. Es la que metaboliza a la succinilcolina y al mivacurio, ¿sí? Cualquier patología que me produzca que esta enzima esté deficiente, me va a aumentar la vida media de la succinilcolina y el mivacurio porque no van a poder ser degradados. Ahora, conociendo estas dos enzimas que degradan la acetilcolina y la succinilcolina, vamos a ver un poco los reversores. Si yo mato esta enzima, puse un revólver muy drástico, pero si yo inhibo o mato esta enzima, ¿qué va a pasar? La acetilcolina no se va a degradar y me va a aumentar muchísimo. Y eso va a hacer que los relajantes no despolarizantes, por ejemplo, que compiten con la acetilcolina, el relajante no despolarizante, sea desplazado y revertido en la relajación. O sea, si yo le doy algo que me inhiba esta enzima, la acetilcolina no se va a degradar, entonces me va a aumentar muchísimo. Y al aumentar, por un mecanismo de competencia, me va a sacar el relajante no despolarizante, en este caso, no sé, el rocuronio, me lo va a sacar y la célula va a dejar de estar relajada y va a volver a recuperar su tono muscular, ¿sí? Por eso, cualquier fármaco que yo le dé que inhiba la acetilcolinesterasa, me va a revertir la acción de los relajantes musculares no despolarizantes, ¿sí? Que son los competitivos. Por ejemplo, podemos hablar de la neostigmina, que es el más utilizado para la reversión de los relajantes no despolarizantes. El hidrofonio y la piridoximina hacen lo mismo, ¿sí? De una forma reversible. Si fuese irreversible, estaríamos hablando de, no sé, de una intoxicación con órgano fosforado. Pero bueno, la neostigmina es la que más utilizamos para la reversión de los relajantes no despolarizantes, ¿sí? El hidrofonio se usa, como bien saben, para el diagnóstico de la miastenia gravis. Se lo dan, tiene una vida media muy corta, el paciente vuelve a mover los músculos y dice, ah, tiene miastenia gravis. Y se le va la acción y se vuelve a relajar el paciente. Bueno, y la piridoximina también se usa vía oral para la medicación de la miastenia. Pero por este mecanismo. Algo que hay que saber también, que la neostigmina o los reversores de la acetilcolinesterasa, los inhibidores, también inhiben la pseudocolinesterasa plasmática. Entonces, si yo le doy a un paciente que le di succinilcolina, que va a venir acá, si yo le doy neostigmina, ¿qué va a hacer? Va a empeorar la relajación, porque va a inhibir la pseudocolinesterasa plasmática, que es la que la va a degradar. Entonces, si yo le doy neostigmina, va a inhibir esta enzima, la acetilcolina se va a acumular y no va a poder, y va a seguir relajado el músculo, ¿sí? Entonces, a los pacientes que le dimos succinilcolina,
no darle inhibidores de la acetilcolinesterasa, porque también te inhiben la pseudocolinesterasa y la succinilcolina no va a ser degradada, ¿sí? Y va a aumentar la vida media, así que tener cuidado con eso. Bueno, acá le puse el Sugamadex, que es un tipo de reversor muy específico de principalmente los esteroides, los relajantes tipo esteroides, como el rocuronio, becuronio y pancuronio, en ese orden. Principalmente bloquea al rocuronio, poco menos específico para el becuronio y casi nada bloquea, pero lo bloquea algo el pancuronio. Es otro tipo de reversión mucho más efectiva, porque de alguna forma el Sugamadex lo internaliza, lo encapsula el rocuronio y lo deja inactivo. Y así como está, lo elimina por una eliminación renal. Entonces, eso hay que saberlo. Nosotros lo usamos mucho, en el hospital no tenemos, pero en las clínicas privadas, en casi todos lados hay, usamos el Sugamadex para hacer la reversión. Bueno, seguimos con la clase. Esto es para que no se queden con el dibujito pobre que hice recién. Es una unión neuromuscular, ¿sí? Acá tenemos en negro los receptores de acetilcolina. Son muchísimos, aproximadamente en cada unión neuromuscular hay como 5 millones, ¿sí? Acá tenemos los canales iónicos de sodio, que están más abajo. Acá está el axón, que produce el estímulo nervioso, que cuando yo quiero mover un músculo, llega la señal acá eléctrica. Acá se habla en canales de calcio, que entra calcio. Y este calcio hace que las vesículas, donde está toda la acetilcolina, sea liberada, ¿sí? a la hendidura. Y acá la acetilcolina se une a los receptores nicotínicos y produce la acción de la contracción. Esto es para que no se queden con la molécula acetilcolina como se las dibujé yo. La acetilcolina tiene esta composición química y la succinilcolina es exactamente igual, nada más que el doble. Son dos acetilcolinas, es una succinilcolina. Por eso es tan parecida y por eso produce la despolarización del receptor, ¿sí? Estos son receptores de nicotínicos, ¿sí? Realmente son así. Yo se los dibujé muy esquemáticamente recién, pero bueno, lo que yo quiero que sepan, que no es como se los dibujé yo, esto es más en la vida real. El receptor nicotínico tiene diferentes subunidades. Acá tenemos dos subunidades alfa, que es la que quiero que recuerden, porque son las más importantes. A las subunidades alfa es donde se unen la acetilcolina y los relajantes despolarizantes y no despolarizantes. Se unen a las unidades alfa. Tienen una subunidad beta, una delta y una epsilon, ¿sí? Acá es una gamma porque es un receptor inmaduro, pero el receptor maduro tiene una subunidad epsilon. La más importante, les vuelvo a repetir, es las subunidades alfa donde se unen los ligandos. Al unirse a los ligandos acá en la subunidad alfa, abren el canal y entra sodio y se despolariza la célula y todo lo que saben. Esto que está acá abajo es más o menos para que entiendan cómo funciona la succinilcolina. En este dibujo podemos ver cómo la succinilcolina hace su acción. Acá tenemos un receptor de nicotínico donde tenemos dos compuertas. Acá podemos ver dos compuertas. Acá tenemos una compuerta dependiente de voltaje y acá tenemos una compuerta dependiente de tiempo. Cuando se une la succinilcolina en este receptor que está en reposo, le podríamos decir, abre el canal dependiente de voltaje y está abierto también la compuerta dependiente de tiempo. Entonces entra el sodio, despolariza la célula y produce la acción. De repente, acá sigue la succinilcolina unida al canal porque es
la acetilcolinesterasa no puede eliminarla porque no tiene acción sobre ella y tiene una unión muy fuerte con el receptor, entonces sigue unida acá. Entonces la compuerta dependiente de voltaje sigue abierta, ¿sí? Pero la compuerta dependiente de tiempo está cerrada. Esto hace que no pueda entrar más sodio. Entonces, al no poder entrar más sodio, no puede seguir despolarizando la célula, no puede producir contracción. Y así se queda un tiempo, ¿sí? A esto le podemos llamar el canal desensibilizado. Por más que venga acetilcolina, lo que venga, esto no puede ser activado y esto queda cerrado. De esa forma, al quedar cerrado, no puede haber despolarización, entonces la célula queda relajada. En un primer momento, entonces, produzco la entrada de sodio y despolarizo la célula, por eso es un relajante despolarizante, y en un segundo momento quedó así, con una compuerta de canales dependiente de voltaje abierta y la dependiente de tiempo cerrada. Y de esta forma quedó el receptor desensibilizado y no pasó sodio y la célula se relaja. Bueno, eso es para que entiendan más molecularmente cómo funciona. Hay algo que se llama relajación en fase 1, fase 2, que no vamos a entrar en tema, pero sepan que existe, ¿sí? Si alguno tiene alguna pregunta respecto a eso, se quiere interiorizar más con el tema, me avisa y lo hablamos. Bueno, acá en este esquema, yo lo que quiero que quede bien diferenciado es que existe el sistema nervioso somático voluntario, donde está la célula muscular, y los receptores nicotínicos, y por otro lado, el sistema nervioso autónomo o parasimpático, donde tenemos los receptores muscarínicos. No confundirlos, ¿sí? Porque los efectos son totalmente diferentes. Acá tenemos el receptor nicotínico, que es inotrópico, que produce la contracción muscular y en el músculo estriado esquelético. Y por otro lado, en el sistema nervioso autónomo parasimpático, lo que tenemos es el receptor muscarínico, que acá tenemos varios tipos de receptores muscarínicos, el M1, M2, M3, M4, M5, los más importantes que nosotros tenemos que conocer es el M2, todos son de tipo metabotrópicos, ¿sí? El nicotínico es ionotrópico y el muscarínico es metabotrópico, ¿sí? Diferenciarlos. El M2, que está en el corazón, que está asociado a proteína G de tipo inhibitoria, que como sabemos, disminuye el AMP cíclico, como acá, y produce bradicardia, inotropismo negativo. Y el M3, que es el más importante, que está en el músculo liso visceral, que es el que está asociado a proteína GQ, como está asociado a proteína GQ, todos sabemos que a través de la fosfolipasa C produce el inositol trifosfato y diacilglicerol y termina produciendo, aumentando el calcio, produciendo contracción, aumento de las secreciones y demás. Entonces, conocer que el receptor muscarínico tiene estas acciones, cualquier cosa que yo bloquee estos receptores va a dar el efecto adverso, ¿sí? Taquicardia, todo lo contrario a lo que vemos acá. Bueno, sabiendo esto, vamos a hablar de algunos ligandos a cada uno de los receptores para poderlos diferenciar. Todos sabemos que la acetilcolina puede actuar tanto en los receptores nicotínicos como en los receptores muscarínicos. El relajante muscular puede actuar solamente en los receptores nicotínicos, sacando la excepción que hemos visto que el pancuronio podía actuar a nivel de los M2, los bloquea, como los M2 producen bradicardia, al bloquearlo con el pancuronio va a producir taquicardia, ¿sí? Es una excepción, pero a grandes rasgos, ¿sí? Lo que tenemos que saber que el relajante muscular actúa a nivel de los receptores nicotínicos,
va a producir relajación muscular del músculo esteroesquelético. No va a producir nada en el músculo liso visceral ni cardíaco, porque no tiene actividad sobre estos receptores muscarínicos de tipo, ¿sí?, metabotrópico. Solamente el relajante muscular va a actuar en los receptores nicotínicos, en la contracción muscular que la va a inhibir y va a producir relajación. Entonces, la acetilcolina actúa en los dos, es un ligando de ambos receptores, nicotínico y muscarínico. El relajante muscular solamente en los nicotínicos, como ya vimos la acción. La neostigmina, ahora vemos, si yo le doy neostigmina al paciente, que como ya dijimos, inhiben la acetilcolinesterasa. La inhiben y eso hace que aumente la acetilcolina acá en el receptor, va a aumentar y va a desplazar, en este caso, al relajante no despolarizante para revertir la relajación. Pero la neostigmina, al aumentar la acetilcolina, también lo hace en los receptores muscarínicos. Y acá voy a producir, cuando yo le doy neostigmina para revertir el relajante no despolarizante, acá el cuadradito celeste, también va a aumentar la acetilcolina en los receptores muscarínicos y me van a producir varios efectos que yo no buscaba. Yo lo que buscaba se la di para revertir la relajación muscular, pero me va a aumentar también en los muscarínicos, me va a producir broncoespasmo, aumento de secreciones, miosis, diarrea, bradicardia, etc. Entonces, hay que tener en cuenta que cuando yo le doy neostigmina, me va a aumentar tanto la acetilcolina acá para hacer el efecto que yo buscaba, en este caso, la reversión del relajante, pero también acá, haciendo todos estos efectos que yo no buscaba. Entonces acá tenemos, me va a aumentar acá, pero también acá. Y la atropina, si yo le doy atropina a un paciente, ¿a dónde actúa la atropina? Es un anticolinérgico, pero colinérgico tenemos dos tipos de receptores, muscarínicos y nicotínicos. Entonces, específicamente, en realidad, es un antimuscarínico. La atropina se une a los receptores muscarínicos, ¿sí? Y no a los colinérgicos, y no a los nicotínicos. Entonces me bloquea acá. Por eso la atropina, cuando yo le doy a un paciente, no me va a hacer ninguna acción sobre los receptores nicotínicos, no me va a relajar el músculo, no me va a bloquear acá como si fuese un relajante no despolarizante. Acá no va a tener ninguna acción, no me va a relajar el músculo esquelético. La atropina va a funcionar bloqueando los receptores muscarínicos. Entonces, como me los bloquea, depende de qué me bloquea, es lo que me va a producir. Si me bloquea un M2 que está en el corazón produciendo bradicardia, entonces si yo lo bloqueo, va a ser la acción contraria. Me va a producir una taquicardia, aumento del inotropismo, bueno, eso en realidad no, pero tómenlo así a modo de ejemplo. Si me bloquea el M3 es, sabemos que produce broncoconstricción, produce aumento de las secreciones, miosis y demás. ¿Qué me va a producir? Si me lo bloquea, lo contrario. Me va a producir broncodilatación, disminución de las secreciones, etc. Entonces, actúa acá. No está mal, por ejemplo, que yo, antes de darle neostigmina, que yo sé que me va a aumentar la acetilcolina tanto acá como acá, ¿sí?, darle antes atropina, para evitar los efectos adversos de la neostigmina en todo esto que dijimos acá que me va a producir broncoespasmo y demás. Entonces yo quiero revertir un relajante neuromuscular. Si yo lo quiero revertir, antes de darle la neostigmina que me va a aumentar la acetilcolina tanto acá, produciendo la reversión que yo busco, pero también acá produciendo todos estos efectos adversos, antes le doy atropina. Entonces primero bloqueo los receptores muscarínicos y al darle la neostigmina me va a sacar el relajante no despolarizante de acá, y cuando venga acá al receptor muscarínico no va a poder hacer ningún efecto adverso porque están bloqueados ya. Entonces acá le pongo aviso importante. Es por esta razón que se debe atropinizar al paciente antes de usar la neostigmina como un reversor. Bueno, acá les voy a dar un ejemplo en cuanto a las vidas medias, porque esto es peligroso, entonces hay que saberlo. Si yo le doy un relajante no despolarizante a un paciente, viene, se une acá, todo muy lindo,
Y digo, no sé, se terminó la cirugía y yo lo quiero revertir. No sé, una cirugía que le tenían que sacar unos puntos y yo lo quise relajar, entonces le doy el relajante, se relaja, lo intubo, y le sacan los puntos y dijo, duró 5 minutos, lo tengo que revertir. Entonces lo revierto. Lo revierto, le pongo neostimina, acá aumenta la acetilcolina, al aumentar la acetilcolina me desplazan el relajante no despolarizante y el paciente vuelve a recuperar el tono. Fantástico, lo revertí. Pero ¿qué pasa? La neostimina tiene una vida media y el relajante no despolarizante también. ¿Qué pasa si la neostimina deja de tener su acción? Se va, por su vida media se terminó, se elimina. Y el relajante no despolarizante continúa en el organismo porque su vida media es un poco más larga. Entonces, si se va la neostimina, se va la acetilcolina de acá. ¿Y qué pasa con el relajante no despolarizante? Vuelve a unirse al receptor nicotínico y lo vuelve a relajar al paciente. Entonces este es un paciente que yo lo revertí, volvió a recuperar su tono, fantástico, lo mandé, después de la cirugía lo mandé a la sala, y en la sala pasó esto, la neostimina, su vida media, se agotó, o sea, se fue la acetilcolina de acá, y el relajante, que su vida media es un poco más larga, volvió a tomar el receptor nicotínico y lo volvió a relajar, el paciente tiene una relajación diafragmática en el piso y se muere asfixiado. Entonces, tener mucho cuidado con esto, que no pase. Siempre que voy a revertir un paciente, conocer las vidas medias. Si lo voy a revertir, por lo menos, que el relajante, que dura 40 minutos, por ejemplo, el becuronio, revertirlo, no sé, ahí a los 30 minutos, a los 40 minutos. No revertirlo apenas lo di, porque puede pasar esto, ¿sí? Esto es algo que usamos habitualmente para que no nos pase. Siempre nosotros usamos lo que se llama neuroestimulador. El neuroestimulador me dice qué tan relajado está el paciente o si ya se le fue la relajación. Esto lo usamos antes de revertirlo. Por ejemplo, acá, a ver, la relación de del tren de, en este caso, 51%. bueno, En caso de que la cuarta no existe. Cuando la cuarta existe, nos va a mostrar el porcentaje de la relación. Si queremos activar la relación, vamos a estar monitorizando la tren de 4 secuencias. Es que bueno, ahí, ¿sí? Pero en base, vamos a tener las 4 descargas. bueno, El monitor acá, durante la cirugía. Entonces, una vez ya conectado el tren de 4, lo prendemos. Y si queremos hacer una medida puntual, única, simplemente oprimimos el botón Train of 4. Y vamos a tener las 4 descargas. bueno, acá lo que se ve es que yo le doy una descarga, en este caso, al nervio cubital, ¿sí? Y eso produce una contracción, ¿sí? Le produce una descarga, o le puede dar 2 descargas, o le puedo dar 4 descargas. Si le doy 4 descargas, produce 4 contracciones. 1, 2, 3, 4. Entonces, si yo le doy 4 descargas y me produce las 4 contracciones, quiere decir que los receptores nicotínicos en el músculo, no están ocupados. Por eso produce las contracciones. Quiere decir que no estará más relajado el paciente, lo puedo despertar tranquilamente porque no va a tener una parálisis diafragmática, va a despertar si va a poder respirar lo más bien. Esto generalmente pasa cuando lo despierto al paciente después de que se le fue el relajante. Por ejemplo, si le di becuronio, lo desperté después de 40 minutos, si le di pancuronio, lo desperté después de 180 minutos, y así. Pero a veces, por ejemplo, la cirugía terminó a los 30 minutos y yo lo relajé con un relajante de 40 minutos. Yo tengo la duda, me da miedo revertirlo y que después, por una cuestión de vida media, termine relajado en el piso. O me da miedo despertarlo sin relajarlo porque puede estar relajado y el paciente, acuérdense que el relajante no es un hipnótico y tampoco un analgésico, solamente relaja. Es un paciente que no va a estar respirando, pero va a estar totalmente despierto. Entonces, es una sensación muy fea. Entonces con este aparato yo le doy 4 estímulos, se llama tren de 4. Hay otras funciones, no importa, vamos a ver esto. Si le doy 4 estímulos y me contrae 4 veces, el nervio cubital me produce una contracción 4 veces, quiere decir que no está relajado, ¿sí? Esto a grandes rasgos, esto tiene muchas excepciones que no va al caso. ¿Qué pasa si yo le doy
4 estímulos y no me produce ninguna contracción. Quiere decir que el paciente está totalmente relajado, que están ocupados los relajantes, están ocupando los receptores por los relajantes no despolarizantes. A ese paciente no lo voy a revertir con neostimina, porque seguramente se va a ir el efecto de la neostimina y va a seguir estando el relajante. Si yo le hago las 4 contracciones y el paciente contrae 4 veces, los 4 estímulos eléctricos y el paciente contrae 4 veces, no está relajado. Si no contrae ninguna vez, está totalmente relajado. Y si contrae 3 o 2 veces, o sea, de los 4 estímulos me contrae 2 o 3 veces, quiere decir que está parcialmente relajado. Entonces, en ese caso, a mí me habilita a revertirlo con neostimina, porque me da casi la seguridad de que no va a pasar esto, de que el relajante va a seguir activo cuando se vaya el efecto de la neostimina. Entonces, para resumir, si yo le doy 4 estímulos eléctricos y me contrae 4 veces, es porque no está relajado, no hace falta ni revertirlo con neostimina. Si yo le doy 4 estímulos y no me contrae ninguna vez, quiere decir que los receptores nicotínicos están totalmente ocupados. Entonces, está totalmente relajado el paciente. Y yo por las dudas no lo revierto ahí, porque puedo tener ese riesgo que hablamos recién. Y si le doy 4 estímulos eléctricos y me contrae por lo menos 2 o 3 veces, eso me habilita a revertirlo. Y que por una cuestión de vidas medias, el reversor va a durar más que el relajante. Entonces tengan en cuenta eso. Bueno, para terminar, les voy a dar 3 situaciones a tener en cuenta, ¿sí? Que es por ahí un detalle, pero es importante que lo sepan. Como dijimos que el receptor maduro de la acetilcolina tenía 2 subunidades alfa, que es donde se unen los ligandos, la acetilcolina, el relajante no despolarizante y demás. Una subunidad beta, una subunidad delta y una épsilon. Y el receptor inmaduro, que lo podemos encontrar en pacientes quemados más de 48 horas, lo podemos encontrar en pacientes denervados, por ejemplo, paralíticos que están en reposo hace mucho tiempo. El receptor inmaduro se encuentra fuera de la unión neuromuscular. Hay un montón y están fuera de la unión neuromuscular, a la inversa del maduro, que está en la unión neuromuscular. El inmaduro, en vez de tener una subunidad épsilon, tiene una gamma. Y la particularidad que tienen es que se abren más tiempo. Y como se abren más tiempo, ¿qué dijimos que entra sodio? Pero sale potasio, puede producir hipercalemias mortales y fatales, porque están en todos lados, fuera de la unión neuromuscular, hay mucha cantidad y están mucho más tiempo abiertos. Entonces pueden producir en estas situaciones que les dije recién, hipercalemias severas. A tenerlo en cuenta. Después, otra cosa que quiero de esta situación es el déficit de pseudocolinesterasa o de butirilcolinesterasa o falsa colinesterasa. Es lo mismo, no se la confundan con la acetilcolinesterasa, que es otra. Esta está fuera de la hendidura también presináptica, de la unión neuromuscular, esta está en el plasma. Cuando yo tengo un paciente que tiene esta alteración genética, que es autosómica recesiva y la tienen una cada 4.000 habitantes, no es tan infrecuente, ¿qué pasa con la succinilcolina? No se puede metabolizar, no se puede degradar, entonces aumenta la vida media de esta y el paciente puede estar relajado mucho más tiempo. La succinilcolina actúa en 15 minutos, se le va el efecto, pero en estos pacientes lo puede tener varias horas, entonces mucho cuidado. Cuando pasa esto, la pseudocolinesterasa está en el plasma. Lo que yo tengo que hacer con ese paciente es pedir plasma y pasarle plasma, porque en el plasma está esta enzima y la va a metabolizar. Entonces ténganlo en cuenta. Pasa y no es tan frecuente, pero en mi experiencia ha pasado alguna vez. Y por último, esto es con el azulcito, el cuadradito azulcito, es el relajante no despolarizante. Como hemos dicho, que se unen al receptor nicotínico acá en la subunidad alfa y hace que la acetilcolina no se pueda unir y hace un bloqueo competitivo. Pero a veces, cuando yo le doy el relajante no despolarizante en grandes dosis, sobre todo los de pequeño tamaño molecular, en vez de unirse acá, se unen en el poro, en el canal iónico, y lo tapan.
entonces hace que no entre sodio, y de esa forma no entra sodio, no se despolariza la célula, no hay contracción. Y por más que venga la acetilcolina, que yo le dé neostigmina y aumente la acetilcolina, no lo pueden desplazar porque no está compitiendo por el mismo sitio unión. Se estancaron acá como si fuese un tapón del canal. Y eso hace que esté relajado el paciente, por más que yo le dé neostigmina. Entonces, si yo le doy el reversor, neostigmina, y el paciente no se le va la relajación, puede ser por este mecanismo. Es porque la acetilcolina no lo puede desplazar, ya que en vez de estar acá, está acá. Eso hay que sospecharlo, sobre todo cuando di, no sé, las dosis, le di por las dudas, le di 2 ampollas, así queda bien relajado y después no lo puedo revertir. Es porque está tapando acá. Bueno, creo que hablamos de lo básico, algunas cositas de importancia de los relajantes, cualquier duda que tengan, si no entendieron algo del mecanismo de acción o quieren saber de algún relajante en particular, me lo hacen llegar a través del campo. Bueno, muchísimas gracias y gracias por la atención. Chao, chao.